Sí. Bueno, pues en la transcomunicación instrumental, pues esta la han estado desarrollando y usando investigadores desde hace tiempo, empezando por Edison, Tesla, Marconi, que ya empezaron buscando dispositivos para esta comunicación. Después pues han habido pues destacados como Raudib, Jürgenson, Marcelo Bacchi y más recientemente pues Anabela Cardoso, Sonia Rinaldi. Y luego, bueno, hay diversas asociaciones, hay grupos pues en Argentina, en México, en Estados Unidos. Aquí ya hemos dicho que en el grupo pues también lo estábamos haciendo a partir de un método que empezó Paqui y luego José, pues porque, bueno, hay diversos métodos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la grabación, pues se suele usar un ruido de fondo, unos ruidos que se supone que el espíritu aprovecha para dar sus mensajes, dar sus voces. Las voces en la grabación, con las preguntas, tú le preguntas y luego en la grabación y hay un ruido de fondo detrás que puede ser, pues ahí depende, ¿no? Hay gente que lo hace con una radio, otros con agua, eh, con ruido blanco. Nosotros usábamos un método aquí, este que empezó Paqui, pues que venía de Sony Rinaldi, que era usando audios suyos de tu ser querido, pero que los troceas y los mezclas, ¿vale? De manera que, bueno, que no tenga ningún sentido eso. Eh, y entonces, luego en la grabación, cuando tú la escuchas, pues oyes, a veces tienes que escucharlo con un poco más de cuidado, tienes que aislarlo, pero oyes una serie de mensajes que no estaban ahí y que te dicen cosas con sentido, incluso, bueno, volvemos a lo mismo, te dicen cosas incluso específicas que solo sabías tú y tu ser querido, o que incluso solo sabía tu ser querido, etcétera, etcétera, ¿no? O cosas que van a pasar o que van a hacer, o sea, las pruebas de siempre, ¿no? Al final es otro método de comunicación más. Eh, a veces incluso, depende de qué métodos, porque puedes decir, hombre, pero me dan poca información y tal, sí, pero a veces incluso eh, ves, o sea, oyes su voz con su timbre y con su característica, con la voz que tenía tu ser querido en este mundo, que eso es muy impactante, ¿vale? Tiene también la ventaja, porque de hecho no hay profesionales que la hagan previo pago como los medios, ¿no? Esta técnica más bien son especialistas y expertos que investigan y luego grupos que lo hacen con métodos caseros o métodos, bueno, un poquito más sofisticados, pero los puedes usar tú mismo. Estos son los métodos que puedes usar tú mismo, ¿eh? O sea, el de señales y el de medium van bien porque, sobre todo en unos primeros periodos donde tú estás todavía muy angustiado y tal, te cuesta, todas estas cosas, métodos un poco más avanzados te cuestan, porque tú estás todavía, digamos, muy afligido, con tu nivel de conciencia muy bajo, entonces necesitas que la señal te la haga el ser querido o usar un externo como un medium y tal, pero después ya puedes usar la transcomunicación, por ejemplo, que es un método que lo puedes hacer tú mismo. ¿Eh? Eh, bueno, esto sería uno. Otro método, pues, por ejemplo, es la famosa Ouija. La Ouija, pues, es el tablero este donde, bueno, se pone el dedo y te va marcando letras y te va haciendo palabras y frases, ¿no? En respuesta a las preguntas que tú le hagas, ¿eh? La Ouija es cierto que tiene mala prensa porque han hecho películas y es de aquellas cosas que tiene, bueno, que siempre se ha destacado su parte negativa, como las apariciones que siempre te pintan los fantasmas como que te dan miedo y te van a hacer cosas malas y, ¿sabes? Y te van a llevar al otro lado y no sé qué. Y bueno, pues con la Ouija pasaba un poco lo mismo. ¿Eh? Es verdad que hay poca investigación científica al respecto, pero bueno, hay hechos, digamos, que lo soportan. Por ejemplo, pues de 1912 a 1919, un espíritu supuestamente que vivió en 1649 dicta a una mujer inglesa una serie de novelas y poemas, pero escritos en perfecto inglés del siglo XVII. Esta señora tenía pocos estudios también, o sea que
Entonces hace novelas y poemas con estilo del siglo XVII, como haría ese supuesto espíritu del 1600, del siglo XVII, pero incluso gana un premio nacional de poesía, es decir, que son muy bien escritas. ¿Eh? Incluso algunas las comparan o dicen que se parece a un estilo de Shakespeare. ¿Vale? Después, pues bueno, por ejemplo, a principios del siglo XX, la hija de 11 años del doctor Horace Westwood, que es un clérigo, también te da el testimonio de que su hija, pues a través de la Ouija, da también mensajes de seres fallecidos que luego comprueban que son exactos, y esta lo hace incluso con los ojos vendados y cambiando las letras del tablero, ¿no? Para que digan, no, es que se lo ha aprendido de memoria o algo así. Bueno, después, todas las canalizaciones del maestro Set, ¿vale? Que son varios libros, toda esta comunicación que hace Jane Roberts, que es una canalización importante, al principio las primeras comunicaciones son por medio de la Ouija. Luego, cuando cogen ya... pues la Ouija es verdad que es un poco lento, porque como te lo dice letra a letra, pues es un poco lento para decirte frases largas o para hacer un libro. Entonces, en este método llega un momento que el espíritu le dice, bueno, ahora ya vamos a usar la escritura automática, que es más rápido porque la Ouija es muy lenta. Entonces, luego sigue por el otro método. En 1982 también, por ejemplo, hay el caso de James Merrick, que gana un premio Pulitzer empleando la Ouija. Otro médico que en el 1976 hasta el 70 documenta 4 casos de comunicaciones con espíritus desconocidos, pero que luego comprueba que lo que están diciendo es cierto, o sea, que existen esos espíritus que eran de tal tipo, tal oficio, etcétera, etcétera. También es famoso, casos así famosos, por ejemplo, en el caso del vuelo 401, este accidente que ocurre en Estados Unidos y que luego se empiezan a aparecer los espíritus de los del vuelo, de los tripulantes del vuelo, pues también hay un periodista que empieza a tener respuestas por Ouija de uno de los tripulantes, algunas cosas que él ya sabía, pero que muy específicas sobre el vuelo, y luego incluso le empieza a decir cosas que no se sabían, que luego comprueban, oye, que tienen verosimilitud. Es decir, el tripulante le explica qué causó el accidente ese, que no lo sabían exactamente, pues le está explicando y bueno, luego ven que esa explicación que da, pues tiene toda la lógica. También es conocido, por ejemplo, en 1978, cuando las Brigadas Rojas en Italia secuestran al primer ministro Aldo Moro, pues dirigentes de la democracia cristiana italiana, entre ellos Romano Prodi, que fue luego presidente de la Comunidad Europea, se comunican vía Ouija, ¿vale? Y les dice una de las sedes de las Brigadas Rojas, ¿eh? Que luego se comprueba que había estado ahí. Lo que pasa que no, como que no llegan a tiempo, porque entre que lo verifican y tal, pues cuando van ya no estaba, pero ven que era un sitio que no sabían y que realmente estuvo allí. Bueno, eh, a ver, la Ouija es lo de siempre, ¿no? Es decir, es un método barato que lo puedes hacer tú porque no necesitas profesionales, que no siempre te va a funcionar, que es verdad que necesitas siempre a alguien que tenga un poco de capacidades, es decir, siempre necesitas a alguien como que tenga un poquito más. Nosotros la experiencia que tenemos, por ejemplo, pues depende de quién la haga, pues a lo mejor se mueve muy poco, se puede mover, pero muy poco y tal. Pero si tienes a alguien que a veces casualmente, ¿no? Te lo encuentras en la vida, que tiene un poco más de capacidad, entonces sí se mueve adecuadamente, ¿no? Bueno, lo de siempre, ¿te puede salir espíritus animales y tal? Sí, como en otros métodos. Ya está, tú les despides y no pasa nada. Puedes también hacer preguntas de verificación. Y hay una variante de la Ouija que es con un puntero que tiene un lápiz, tiene un bolígrafo o un lápiz, y entonces te puede hacer, no solamente te escribe, te puede hacer dibujos. Te puede hacer dibujos. Oye, algo así, a ver. Y a veces te hace dibujos con mucho sentido, ¿vale? Bueno, eso, que tiene mucho sentido o incluso lo de siempre, que no había manera de que otros lo supieran, etcétera. Que por cierto es un sistema que ya usaban los chinos
en el siglo II antes de Cristo, de los sistemas antiguos. Bueno, otros métodos basados en instrumentos pues serían el péndulo, las varillas, el tarot, cartas de ángeles, las runas, piedras, todos estos métodos. En general hay poca investigación, digamos, científica seria. Eso no quiere decir que funcionen o dejen de funcionar. Es verdad que hay hechos que dan evidencia de que, bueno, de que funciona. Por ejemplo, pues una madre americana que se comunica con su hijo fallecido mediante el péndulo y escribe un libro, te cuenta pues todo lo que comunicó, etcétera, etcétera. O el famoso padre Pilón, que era un jesuita español que usaba el péndulo para encontrar personas desaparecidas, pero con resultados comprobables. Bueno, de hecho, aquí en España incluso lo usaba la policía para encontrar personas desaparecidas, la policía española, o sea que credibilidad debía tener. Están también los famosos radiestesistas que encuentran mediante péndulos pues agua subterránea o detectan enfermedades, etcétera. Bueno, aquí estamos en lo de siempre. En general, el que lo hace debe tener capacidades, ¿eh? O sea, todo el mundo, esto es lo de siempre, todo el mundo lo puede hacer, pero hay gente, digamos, que tiene más capacidades que otra gente, y por lo tanto les es más fácil. Aquí, ¿cómo intervienen los seres queridos? Bueno, pues que intervienen, por ejemplo, yo que sé, tira las cartas de ángeles, pues de alguna manera hacen que salga la que tiene que salir y luego también al que lo está explicando, pues le dan la intuición o le dan como el mensaje, ¿no? De lo que tiene que decir adecuadamente. Entonces, uniendo las dos cosas, pues muchas veces te dan cosas que, bueno, que realmente son muy espectaculares también, ¿no? Son métodos que también los puedes hacer tú mismo. Siempre, ya digo, es bueno ir probando con otra gente porque hay gente que puede tenerlo más fácilmente que otra. De hecho, por ejemplo, con las cartas de ángeles, nosotros hemos hecho pruebas de aquello de decir, bueno, hay 40 y pico cartas, ¿no? Es decir, y tú sacas tres, por ejemplo, tres que te van a indicar lo que te dice tu ser querido, ¿no? Entonces, el tema de luego probar, decir, vale, me han salido estas tres, pero si lo vuelvo a hacer, las vuelvo a barajar, ¿qué tres me salen? Hay veces que te salen, de las tres te salen dos iguales, cuya la probabilidad que es muy pequeña de esto, pero es que a veces te salen las tres, que la probabilidad aquí ya es pequeñísima, que te vuelvan a salir las mismas tres. O sea, es una probabilidad de uno entre 10.000 o de 20.000, que son probabilidades muy pequeñas, con lo cual son métodos que funcionan, aunque es verdad que hay poca investigación científica al respecto, ¿no? Luego hay, digamos, los métodos que llamamos más americanos, que son métodos que han desarrollado más los americanos y que en Europa están poco extendidos y en España, pues bastante menos. En Sudamérica un poco algunos, pero bueno, son sobre todo americanos. Hay este del IADC, que es este movimiento de ojos, basado en el movimiento de ojos, cuando en el sueño que tú haces muchas comunicaciones, ahí cuando estás en un sueño profundo, los ojos se están moviendo de un lado para el otro y eso hace como que el cerebro se desinhiba. Esto lo usaban los psicólogos para, digamos, aislar los traumas, dejar al cerebro como libre de traumas, libre de cosas, libre de ataduras y que pueda resolver cosas, ¿no? Pero entonces, bueno, esto lo empezó un famoso psicólogo americano, Alan Butkin, que lo empezó a usar con con los que venían de la guerra de Vietnam, que venían traumatizados, de la guerra de Vietnam, luego de Corea, venían muy traumatizados y les costaba mucho, digamos, superar ese trauma. Entonces, no, los métodos normales no funcionaban, empezó a hacer este método, pero digamos, para que su cerebro aislara estos traumas. Pero entonces se encontró que de repente se encontró algunos casos de algún veterano que decía, oye, que no sé cómo, he visto a una niña vietnamita, pero que ahora ya era una mujer adulta, pero era esa niña, y era una niña que yo maté sin querer, pero la maté yo en la guerra. Y entonces, claro, eso a mí me tenía ahí, ostras, y ahora la he visto, ya es una mujer adulta y me ha dicho, oye, que no pasa nada, que está muy bien, que esto no pasa nada y que tú no hiciste nada y que tal y cual. Y a partir de ahí, claro, Alan Bucky dice, bueno, no sé, este hombre se lo habrá imaginado y tal, pero lo que ve es que se cura. Es decir, que ese trauma que tenía y que los métodos normales no conseguían sacárselo de la cabeza, como que
se cura porque él es como si realmente hubiera hablado con esa persona y le hubiera dicho, oye, que no pasa nada, que te perdono, digamos, entre comillas, pero que no tengan que traumatizarme porque me hayas matado, que yo estoy perfectamente y que esto era un juego y que, o sea, que para él ha sido todo lo real. Bueno, hasta el punto que el Booking dice, bueno, no lo sé si serán reales, pero es que si se curan, pues vamos a usarlo. Bueno, es un método que en Estados Unidos, por ejemplo, pues se usa. Y bueno, pues a algunas personas les va mejor, a otros les va peor, pero las que les va bien, pues bueno, le dan los típicos mensajes, su ser querido, pues digamos, lo ven de alguna manera, lo sienten, lo perciben y les da mensaje, pues lo mismo que con los otros métodos. ¿Eh? Otro método es el psicomanteo, que es uno que desarrolló el famoso psiquiatra Raymond Moody, es el de las experiencias cercanas a la muerte, pero que este desarrolló un método basado en espejos, que era un método que usaban los antiguos griegos para comunicarse con los espíritus. Entonces, bueno, hacer una preparación y luego básicamente es estar mirando a un espejo profundamente, fijamente, pero sin que tú te reflejes, o sea, mirarlo de forma que solo veas el espejo, ¿no? Aquí también, pues bueno, se dan casos lo mismo, de experiencias, de contactos que se viven como reales, que para la persona es real. A veces se contacta con un ser fallecido que no es el esperado, como pasa a veces con los medios, ¿no? Que tú quieres hablar con tu hijo, pero resulta que te sale tu padre porque te necesitaba decir algo. A veces la aparición esta o el contacto se produce después de la sesión, también tiene un efecto muy positivo sobre la persona y a veces también ha ocurrido, por ejemplo, un caso que ve familiares que le dice que le están esperando y al poco tiempo muere. ¿Eh? En fin, es un método también que lo desarrolló Moody, que empezó a hacerlo en una serie de sesiones y que luego, la verdad que se ha usado poco, ¿no? Se ha usado poco, pero bueno, también es un método también casero que se puede probar, ¿eh? O sea que... Y luego hay un método más sofisticado que están desarrollando el doctor Gary Schwartz de la Universidad de Arizona, que es un investigador de un área de la universidad que hace investigaciones con medios, etcétera. Este está investigando lo que él llama el teléfono del alma, porque se ha dado cuenta de que en las comunicaciones con espíritus que él efectúa, pues muchas veces consigue como una especie de código. O sea, él se da cuenta que los espíritus, la forma más fácil de comunicarse es moviendo fotones. El fotón es una partícula muy pequeña de luz, más pequeña que un átomo, y parece que es fácil moverlos, de manera que le pasan como códigos. Es decir, él a veces, o sea, y entonces, como hay aparatos detectores de fotones, tú puedes detectar ráfagas de fotones, digamos, diferentes de las normales, ¿no? Diferentes de las que hay en el ambiente, cosas extrañas. Entonces, si tú a un espíritu le dices, si tú estás aquí, pues dime, hazme, mándame una ráfaga de fotones ahora específica de tal forma, o una específica, y entonces si luego captas esa ráfaga de fotones, que no tenía que captarse, y esta prueba la haces varias veces, pues hombre, te das cuenta de que lo más probable es que sea el espíritu que te lo está haciendo, ¿no? Porque si no, ¿qué explicación tiene eso? Entonces, bueno, lo que está haciendo es como una especie de dispositivo de decir, bueno, si conseguimos hacer como un alfabeto, como se hizo con el braille, las primeras comunicaciones que se hicieron a distancia, no existía el teléfono, entonces cómo se comunicaban por un cable y era con el famoso Morse, que eran intervalos, ¿no? Corto, largo, era como una clave, porque tú solo podías transmitir impulsos cortos o largos. Y entonces había una clave. La letra A, pues se dice dos cortos y un largo, ¿no? El alfabeto Morse, que se usó durante mucho tiempo, ¿eh? En las comunicaciones. Entonces, luego, pues el espacio en blanco, o cuando para cambiar de letra, pues no sé qué código. Entonces, es un poco lento, pero así, bueno, esas películas que están haciendo, ¿no? Tocando, tecleando, ¿no? En las películas del oeste que mandan una señal al ferrocarril, tecleando, bueno, pues era un sistema de Morse que era como un código porque era sencillo, pero te podías comunicar conversaciones más largas, ¿no? Normalmente como costaban, pues empezaba por las cortas. Bueno, pues aquí lo mismo. Si ha visto este método, pues dice, bueno, pues si yo ahora me hago una especie de alfabeto, podré hacer comunicaciones de frases y tal con seres del otro lado de manera fácil. Y si lo puedo hacer
Bueno, él quiere hacer como le llama teléfono del alma, porque puede hacer igual que Marconi, pues inventó el teléfono, que al final dijo, bueno, en vez del Morse, al final consigo que mediante una decodificación se escuche la voz, o sea, tú levantas el auricular o el móvil y estás escuchando la voz de la otra persona tal cual es, pues aquí lo mismo, mediante un dispositivo voy a poder escuchar la voz o que me diga los mensajes y las frases perfectamente estructuradas, etcétera. Bueno, pero es un sistema que todavía lo están desarrollando, ¿eh? O sea, tienen ya cosas hechas, estas comunicaciones cortas que hacen, pero bueno, quieren llegar a eso. Y luego habían un poco los métodos de contacto directo, que en realidad son los mejores, porque son cuando tú te conectas de manera como más directa, sin intermediarios y de una manera más intensa, más real. Estos son los métodos en los cuales tú consigues un estado alterado de conciencia. Es decir, donde tú de alguna manera, eso que decíamos, que te estás enfocando en un nivel más alto. Entonces, al enfocarte en un nivel más alto, tu ser querido también puede comunicarse contigo en ese estado más alto, donde es más fácil la comunicación, porque estás ya en un estado donde se parece más el de aquí con el del otro lado. ¿Eh? El de aquí se parece muy poco a los del otro lado más avanzados, porque el de aquí es como el más denso, el más bajo. Pero cuando tú empiezas a subir, es más fácil, ¿no? Y los contactos son más intensos y más transformadores, ¿no? Eh, podemos decir, estos contactos directos a veces son espontáneos, o sea, a alguien le pasa, ¿no? De que de repente le viene el mensaje del ser querido, de repente tiene una experiencia mística y le está dando una información, etcétera. Pero lo normal es hacerlo, digamos, buscarlos, ¿no? Buscarlos a partir de qué cosas. Por ejemplo, las famosas visualizaciones guiadas, ¿eh? Que aquí tenemos de ejemplo el vuelo de la mariposa, el viaje azul, aquí en España, España-Sudamérica, ¿no? Que, bueno, ya hemos tenido aquí también a Juliano que nos explicó el método del viaje azul, por ejemplo. Y, bueno, son métodos donde un facilitador te va como guiando en una especie de relajación, donde tú ves, te imaginas unos contactos con tu ser querido que dices, bueno, parece que me lo imagine, sí, pero ¿por qué te imaginas eso? Y te dan una información que dice, ¿y por qué me está dando eso? O sea, a veces te dice cosas incluso que van a pasar y luego pasan, que dices, bueno, no sé, ¿y por qué me he imaginado eso, no? O sea, que se da ese contacto, ¿no? Se da ese contacto que tú lo sientes como que es real, que puedes dudarlo, como todos los mensajes puedes dudarlo, pero a veces incluso te dan confirmaciones, ¿eh? Te dicen cosas, te dicen, ostras, me vi que estaba en tal sitio y no sé qué, y luego en tal sitio encuentras algo, una señal en ese sitio, ¿no? Como nos han explicado, por ejemplo, etcétera. Eh, después, bueno, muchas personas, pues un gran porcentaje te dice que lo sienten y experimentan como que se han conectado de verdad. Muchas personas se sienten bien también después de hacerlo. Y bueno, luego pasa eso, ¿no? Que a veces te dicen cosas que no sabías, etcétera. ¿Eh? Luego hay también otros métodos, son los más clásicos de hipnosis, ¿no? Hipnosis, hay hipnosis y regresiones, ¿no? Porque en las regresiones algunas se hacen por hipnosis, pero normalmente las regresiones no se hacen por hipnosis, y es más a las hipnosis más clásicas, que al final es lo mismo, te buscan un estado de relajación, ¿vale? Que por ejemplo, estos métodos, por ejemplo, los hace Ricard Bru y sus discípulos en España, ¿vale? Y cuando estás en este estado, pues te es más fácil esa comunicación. Es verdad que hay personas más propensas a ser hipnotizadas de manera más profunda que otras, que volvería a ser lo mismo, porque unos métodos funcionan mejor para unas personas que para otras. Bueno, pues no. No se sabe por qué, pero es verdad que hay personas más fácilmente hipnotizables que otras. Luego están las famosas regresiones, que aquí a veces usamos regresiones, pero a veces se usan simplemente esas relajaciones. Y esa es como te va guiando el terapeuta, como que pienses o te imagines a ver lo primero que te viene, o una emoción que te guía, y entonces juegas un poco con el tema, pero es verdad que te guían muchas veces a aquello que necesitas, ¿no? Porque tú juegas con el tema de decir, el alma te va a llevar a lo que necesitas, y realmente pues muchas veces pasa así, te lleva a lo que necesitas, ¿eh? Es decir, tú haces una regresión para comunicarte con tu ser querido,
y te lleva pues a vidas donde coincides con tu ser querido o a estados del otro lado donde estás comunicándote con tu ser querido o en el momento que se fue, etcétera. Y bueno, pues aquí es lo mismo, te pueden dar datos, o sea, la verosimilitud la ves, bueno, primero en que muchas veces se te curan los miedos o los traumas, ya sea un trauma, pues a veces, pues tengo miedo al agua y a partir de una regresión he visto que en una vida pasada no sé qué me pasó y eso me facilita a que ese trauma de alguna manera lo supere. Esto pasa a veces, ¿eh? Después también pasa, pues lo típico, pues eso, para ese trauma que tienes son la pérdida de tu ser querido, ¿no? Cuando haces mediante regresión esa comunicación, pues hombre, de alguna manera consigues, ostras, pues lo he visto, he hablado con él, ya consigues de alguna manera superar, ya empiezas a superar, ¿no? Empiezas, ¿eh? Todo esto es un camino, como vemos, pero ya te da como un cambio, ¿no? Mm, bueno, luego aparte de que a veces en las regresiones, en vidas pasadas, pues te dan datos que luego se comprueban que son reales y que nadie sabía. A veces hay casos extremos que te han dicho cosas que no sabía nadie, o sea, cosas de en otra vida que escondió no sé qué. Esto se ha documentado también, ¿no? Investigadores que se escondió no sé qué dinero en un sitio que no lo sabía nadie y luego han ido al sitio ese porque le ha explicado perfectamente en esa vida pasada quién eran, en qué sitio, han ido al sitio, han ido a la casa, han buscado donde él decía que estaba el dinero y han encontrado un dinero que nadie sabía que estaba allí. O sea que pruebas las hay, ¿eh? Eh, y luego hay otras técnicas, podríamos decir, más puntuales, ¿no? Bueno, puntuales, pero que también te comunican. Por ejemplo, usando tambores chamánicos, que también consigues como un estado alterado donde te es más fácil la comunicación. Tambores chamánicos que luego se pueden asociar al chamanismo, a las técnicas chamánicas, que al final pues vienen a ser como una visualización guiada, pues con animales de poder que le llaman, etcétera, pero al final son sistemas donde te llevan a un estado de conciencia, digamos, más alto o de un nivel que te es más fácil esa comunicación. Los tambores chamánicos o los métodos chamánicos serían otro método. Luego hay también las sustancias, la famosa ayahuasca, el sapo y tal, que se han empleado desde la antigüedad, igual que los tambores chamánicos, son muy antiguos, ¿eh? Los métodos de sustancias y tal no tienen adicción, incluso muchas veces se están usando para quitar adicciones a drogas de las que sí que hacen daño. ¿Eh? Eh, Aquí trajimos a una investigadora española que lo están investigando también para tratamientos de traumas por duelo, etcétera. Lo que pasa es que es verdad que lo tienes que hacer como un poco controlado, ¿no? Es bueno hacerlo de manera controlada, por expertos incluso, claro, no hace hacerlo por médicos que ya lo están haciendo, por terapeutas, ¿eh? Porque es verdad que si no puede ser un poco descontrolado, ¿vale? Porque si tú tomas la sustancia, es verdad que te da como una comunicación que te puede dar muy en el momento, muy potente, pero a veces luego te puede costar asimilarla, ¿no? Porque es como muy fuerte y, ¿sabes? Entonces, bueno, es más conveniente hacerla de esa manera, pero es otro método más, ¿eh? Y luego los métodos más duraderos, los que cuestan más, pero son más duraderos, son métodos, por ejemplo, tipo sueños lúcidos, que es entrenar. Esto, claro, no es fácil porque tienes que hacer un entreno y tal, pero bueno, pero se consiguen y hay pues gente que lo ha hecho y te ha explicado sus metodologías, etcétera. Son métodos, como hemos dicho, que es fácil comunicarse. Los seres del otro lado en los sueños les es fácil comunicarse porque en los sueños de alguna manera consigues ese estado alterado de conciencia porque tu conciencia ya no está en las cosas terrenales, está ya más elevada. Entonces, si tú consigues en el sueño de alguna manera controlarlo y tú saber que estás soñando y decir, pues quiero hablar con mi ser querido o quiero hacer, consigues controlarlo, entonces consigues esas comunicaciones, ¿eh? Esto es un método que es más costoso, pero al final es más duradero, porque una vez que lo consigues ya puedes hacerlo de manera más, digamos, más constante y más directa. Y luego otra muy buena, pero también cuesta más, son las experiencias fuera del cuerpo, ¿no? Cuando de alguna manera tu conciencia sale del cuerpo y está en el otro lado, está enfocada en el otro sitio. Estos son
Esto coincide, por ejemplo, en la experiencia cercana a la muerte, cuando te dicen que se ven fuera del cuerpo, se ven desde arriba y ven su cuerpo abajo. Son, ahí te están describiendo esta salida del cuerpo. Esta salida del cuerpo, hay técnicas también para conseguirlas y hay experimentadores pues, que lo hacen. Algunas veces son espontáneas, hay gente que le ha pasado de manera espontánea. Y bueno, cuando lo ha pasado, y estos investigadores, pues hay evidencias, porque a veces han hecho pruebas de que, claro, cuando están fuera del cuerpo, pues pueden ir a planos muy superiores o pueden ir a otros sitios geográficamente diferentes. Por ejemplo, pues casos donde dicen, oye, mmm, lo he hecho en Sudamérica, pero me voy al piso de tal persona ahora mismo que está en España y le digo, luego cuando regreso del viaje, entre comillas, le describo cómo estaba su piso, que yo no lo había visto, pero describo todos los muebles y qué estaban haciendo dentro del piso y tal. Y luego el otro te dice, oye, me estás describiendo mi piso perfectamente. Y además llamo allí qué estaban haciendo en casa y estaban haciendo justo lo que me dices. Entonces, bueno, ¿cómo lo sabías tú? Porque tú estabas a lo mejor en Perú y me estás describiendo el piso bueno, pues supuestamente lo ha hecho porque ha tenido esta salida del cuerpo, como que su conciencia ya no está en el cuerpo, está en un nivel superior y en ese nivel, claro, ahí no hay tiempo, no hay espacio, puedes ver el piso que está en España o lo que quieras, ¿no? Históricamente se han documentado muchos casos, ¿no? En Egipto, Antigua Grecia. De hecho, la Biblia, muchas de estas apariciones y tal, se ve que son estados alterados, o sea, que son salidas del cuerpo, ¿eh? Lo han tenido también escritores famosos que lo han documentado. Incluso hay una estadística que te dice que al menos el 20% de toda la población mundial ha tenido alguna vez una salida del cuerpo, aunque sea corta y aunque sea espontánea. Como decimos, hay métodos para entrenarlo, lo han hecho investigadores, y hay libros donde te dicen diferentes métodos. Entonces, a cada uno le puede ir bien un método o otro, ¿eh? Cada investigador te explica el suyo. Hay algún libro que te explican varios métodos, y bueno, ahí pues puedes probar o puedes elegir. Es verdad que cuesta, tienes que entrenarte, los que lo han conseguido pues gente como Monroe y tal, que luego hizo como un instituto y todo. Empezó de manera un poco espontánea, pero luego pues hizo como una metodología. Es decir, es un poco largo, pero claro, si la consigues, es el método, digamos, definitivo, podríamos decir. Y luego hay otros métodos también lentos, pero que también te ayudan a eso, ¿no? Métodos de meditación, yoga, oración, que son métodos, pueden ser muy largos. También hay gente que le puede ser más fácil. Siempre te van a ayudar, ¿eh? Porque la meditación, aunque no consigas niveles tan altos, siempre vas a conseguir niveles que te van a ayudar, ¿no? Que te van a ayudar en tu proceso. Pero claro, para una comunicación buena y tal, pues niveles altos a lo mejor tienes que entrenar bastante y tal. Bueno. Y luego, ya para acabar, pues hay algunas tecnologías de ayuda. Por ejemplo, las famosas músicas emising de Robert Monroe, precisamente, que lo que hizo es para ayudar en esa salida del cuerpo. Él se dio cuenta de que, bueno, poniendo una música con unos auriculares que te va cambiando de un oído al otro, te hace como una alternancia, que esta alternancia es parecida al método de los ojos que decíamos que hizo el psicólogo este americano, que te hacía un movimiento de ojos. ¿Sabes? Esos como movimientos de un lado para el otro, con diferentes tecnologías, se ve que ayudan al cerebro a quedar en un estado, digamos, como en un nivel más alto, ¿no? Salirse un poco de las cosas más terrenales y ponerse en un nivel como más alto, ¿no? Al final, si tú te crees que el cerebro realmente la conciencia no está en el cerebro, sino que realmente el cerebro solo es como un sintonizador de esa conciencia, pues claro, si consigues quitar todos los ruidos, que sería esta elevación, pues te es más fácil conectar con la conciencia, ¿no? Bueno, pues la música mixing es uno de los métodos. Estas músicas, incluso algunas están por internet, etcétera. Y luego hay otras formaciones específicas, ¿no? Para conseguir diferentes niveles de vida.
Otro tema parecido es el famoso casco de Dios, que también del doctor Persinger, que este lo que te hace es también este cambio de un lado a otro, de un hemisferio a otro, te lo hace con impulsos magnéticos pequeños. Pequeños impulsos magnéticos que te van cambiando de un hemisferio del cerebro al otro y que de esa manera, de ese cambio de un lado al otro, parecido a la música, parecido al movimiento de ojos, consigue que tu cerebro vaya consiguiendo ese estado más alto. Y le llaman el casco de Dios porque en el laboratorio, cuando lo han hecho bien hecho, lo que pasa es que cuesta un poco conseguir, digamos, un entorno adecuado, de oscuridad, de poco ruido, ¿no? Pero bueno, la ha empleado gente y sobre todo en el laboratorio han dado resultados pues, bastante buenos, ¿eh? Y gente lo ha llamado casco de Dios porque a veces han sentido presencias de espíritus, han sentido su ser querido y a veces algo que ellos llamaban que era Dios. Es lo típico que cuando ya hablamos del tema de Dios, que te dicen, era Dios, no, pero ¿cómo lo sabes? Bueno, no sé por qué lo sé, pero era Dios, ¿no? Eh, y luego hay otros métodos, ¿no? Como el fosfenismo, que se llama el doctor Lefebvre, que es bueno ver como una luz y luego cerrar los ojos y tú sigues viendo la luz y entonces, bueno, máscaras de sueño, etcétera. Hay otras tecnologías que te pueden ayudar, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pues estos serían un poco todos los métodos, ¿vale? Hola. Sí, sí, José María. Quedan un par de Sí. minutitos solo ya. Vale, vale. Sí, Bueno, pues estos serían un poco todos los métodos explicados así un poquito de manera rápida. Y bueno, pues nada, a partir de ahora pues ya podemos dar paso o en la próxima conexión ya como queráis a preguntas o a comentarios o a explicar la experiencia que hayáis tenido con los métodos que hayáis usado, etcétera, etcétera. sí, déjame decir antes, José María, que estamos haciendo, bueno, pues como una repetición de aquellas sesiones que hicimos ya, si no me Sí, equivoco, 2 o 3 años antes, ¿no? sí, Entonces sí, hemos sí. vuelto a empezar otra vez. Esta ya se dio, por si a alguien le suena, esta sesión. Ahora es verdad que la has ampliado con Sí, más información, porque yo recuerdo que hay bastante información nueva, ¿no? O información nueva que ha sido claro, claro, claro. incorporando, está claro, de referencias sobre todo y eso. Pero bueno, un poco que la dinámica ahora va a ser así, ¿verdad? Va a ser de ir Exacto. Sí. recuperando y complementando, ¿verdad? Sí, sí. Las sesiones. Digamos que en los principios ya habríamos dado la vuelta, claro, ya llevamos casi 3 años en el grupo, entonces casi hemos dado la vuelta un poco a verlos todos y ahora pues volvemos a empezar. Y como dice José, es verdad que, hombre, pues ya todos sabemos más cosas, conocemos más cosas, por lo tanto, pues bueno, son un poco más ricas, pero la base pues es muy parecida, ¿eh? Ujú. Vale, pues nada, quedan unos segunditos y ya acabamos y hacemos lo que tú dices, hacemos pues que participe el coloquio, el debate, lo que quiera la gente. He visto que también hay gente nueva, si se quiere presentar también tendrá la posibilidad, etcétera, Exacto. etcétera. ¿Sí? Sí, sí. Sí, Pues la gente nueva, bueno, siempre decimos si lo creen oportuno o cuando sí. quieran, ¿eh? Si viene el grupo, pues bueno, si ellos quieren explicar, pues, por qué están en el grupo, con qué ser querido, digamos, si quieren comunicar más o qué camino espiritual han hecho y tal, pues lo pueden comentar y si no, no pasa nada, ya lo comentarán pues, más adelante o no lo comentarán nunca, ¿no? Tampoco pasa nada. Bueno.